Hola a todos, cordial saludo, bienvenidos de nuevo a su programa Sugestiones. Recuerden que Sugestiones significa su gestión es. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes quiero dar a las mujeres primero la bienvenida a Paula Castro, quien es la única persona seria que tenemos en el equipo, y por supuesto a nuestro invitado del día de hoy, quien es representante a la Cámara. Estamos hablando de Eduard Sarmiento. Eduard, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Muy bien, ¿cómo vas? Eduard, como le decía su exalcalde Wilson Eduard Giovanni, le gusta mucho Giovanni, ¿no? Pues no lo uso, como casi nadie me dice así, pues a mí hasta se me olvida. Bueno, Eduard, hoy venimos a ver, ya se está acabando pues prácticamente se fueron volando, ¿no? Estos años. Y pues la pregunta que todo el mundo está pensando es, ¿qué ha pasado en estos años de trabajo acá en la Cámara de Representantes? Y pues primero que todo, ¿usted aquí en la Cámara de Representantes es igual de fastidioso como era en el Consejo o más? ¿Cómo es? Yo creo que más, pero se nota menos porque somos muchos más. En el Consejo de Zipaquirá éramos poquitos, entonces se notaba más como lo que uno molestaba. En última sí éramos canzones en el sentido de hacíamos una oposición constante, reiterativa, juiciosa, argumentada, y eso mismo hacemos acá, pero ahora del lado del gobierno, que también es algo extraño, pero sí, ahí seguimos dando lora. Me dicen por ahí que usted es de los que más ha pasado proyectos. ¿Es verdad eso o eso es pura propaganda? No, es verdad, es pura verdad, no es pura propaganda. De hecho eso lo sacó un estudio de Congreso Visible y de Pulso, el medio de comunicación, y mostró cuántos proyectos de ley ha radicado cada uno individualmente, en grupos, por parejas de congresistas, y que terminé quedando en todos los tops, y en el top de los mayores defensores de las reformas sociales. Y además hemos venido después de ese corte de pulso radicando otros proyectos de ley. Entonces hoy podemos decir con toda tranquilidad que somos la curul que más trabaja en el Congreso de la República. Zipaquirá la tiene, Cundinamarca la tiene. ¿Cuántos son? ¿180 y pico más o menos? Hoy justamente radicamos 2 proyectos de ley más, es decir, 189. ¿Es verdad eso, Paula? Sí, sí, de hecho, bueno, primero un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo. Sí, yo soy esa cuota seria aquí hoy en este programa. Y sí, efectivamente han radicado 189 proyectos, como ya lo mencionaba el representante, ha sido también pues reconocido por Pulso y demás, pero también una de sus banderas también ha sido la soberanía alimentaria, ha sido también... ha liderado y ha sido autor de proyectos muy importantes como la ley Salvatiendas. Hablemos un poco de ese proyecto que también fue un proyecto bandera de su gestión. Bueno, pues es un proyecto muy bonito que busca ayudar a la economía popular, a la economía barrial. Pues le decimos Salvatiendas principalmente por el concepto de tenderos, pero beneficia a los barberos, a las señoras del salón de uñas, a la panadería, a la ferretería de barrio, porque resulta que en Colombia, para hacer todos los papeles que hay que tener en regla para un negocio, son cerca de 18 trámites en el año. Y es una cantidad de trámites y de recursos y de tiempo invertido que en algunos casos nosotros consideramos innecesarios. Pero lo primero que hace la ley es quitar algunos requisitos. Aparte de eso, también logra algo que es todavía más importante. La gente suele sufrir muchísimo en las tiendas porque cuando llega el policía y pide los papeles, si le falta un papel, un requisito, un documento, le pueden sellar el negocio. Hay varios de esos requisitos que produce como ley el cierre del negocio. Ahí pasan 2 cosas. La primera, pues evidentemente sin ningún tipo de mediación, el policía puede tomar decisiones por sí solo. Y segundo, y es que no está bien que las personas no tengan derecho, digamos, a defenderse en un caso como esos. Y terminan dejando a la gente sin trabajo varios días. Si a eso le sumamos que muchas veces no terminan sellando, y eso ha generado, digamos, hay denuncias de fenómenos de microcorrupción, es decir, la pequeña vacuna que tiene que pagar el tendero para que le dejen el negocio abierto. Entonces... Pero de esto usted debe saber algo porque... No me acuerdo, ¿usted tuvo tienda? Bueno, no tienda, ¿usted tuvo restaurante o qué fue lo que tuvo usted? Sí, tuvimos un restaurante. América, Colombia, no sé por qué. Latinoamérica. Sí, Fue su emprendimiento, ¿no? Sí, tuvimos un emprendimiento familiar, tuvimos un restaurante llamado Latinoamérica, mucha gente nos conoció ahí
mucha gente nos conoció ahí, pero sí, sé un poco lo que se vive cuando uno tiene que invertir demasiado tiempo y demás en los requisitos, pero además, insisto, porque hay unos documentos que no es necesario sacarlos y terminan sí, haciendo más engorroso y luego la gente pregunta, pero los tenderos, ¿por qué no se quieren formalizar? Pues con esa mano de trámites y esa persecución policial, pues ¿cómo? Bueno, entonces les estaba contando, quitamos algunos requisitos. 2, evitamos que la policía, cuando le falte un papel de esos, le pueda sellar inmediatamente. La policía ya no va a poder volver a sellar inmediatamente un negocio, sino que le tendrá que entregar una invitación, una citación, para que vaya ante la autoridad respectiva y concerte los tiempos, tenga unos tiempos prudentes para subsanar el requisito que le está haciendo falta. ¿Cuándo se va a poder sellar la policía? Pues porque hay casos en los que se iba a tocar, que se evidencie venta de licor adulterado, de venta de licores a menores de edad, sustancias que pues aún su consumo no está permitido en el país legalmente, que no sé, que se evidencie afectaciones a los niños, niñas y adolescentes. Sí, obviamente por proteger una población, sí, pero porque te falta un papel, ya no te van a poder volver a Pero eso no va como riñe con la misma ley que había antipapeleo, antiburocracia, ¿no? Una ley así parecida. Es que fíjense que producto del Código de Policía, la ley 1801, digamos, se crea como una especie de contradicción, una contradicción con la ley antitrámites. Entonces, de nada sirve que te digan que a ti te van a quitar trámites si luego la ley del Código de Policía dice que el policía va a revisar unas infracciones y las infracciones son falta de este papel, falta de este otro, falta de este otro. De hecho, la ley salvatiendas en sí es una modificación al Código de Policía. Bueno, otra de sus banderas también ha sido un tema que incluso para todos los habitantes de Sabana Centro es un tema que todavía sigue siendo bastante importante y es el tema de la región metropolitana. Tengo entendido también que ha radicado y que ha sido autor de justamente uno de esos proyectos que plantea y usted ha sido un fiel también opositor a esa región metropolitana. ¿Qué hablar de eso? Sí, no, desde el inicio, desde 2019 cuando la propusieron, que yo apenas era concejal de Zipaquirá, desde ese entonces nos estamos oponiendo. ¿Qué plantea? Son 2 proyectos de ley distintos, o más bien proyectos distintos. Uno es un acto legislativo. Resulta que la región metropolitana la construyeron, se la inventaron cambiando la Constitución. Entonces lo que hacemos es que, como en la Constitución dejaron una serie de disposiciones que creemos que hay que cambiar, por ejemplo, que el nombramiento del director de la región metropolitana se tiene que hacer sí o sí con autorización de la Alcaldía de Bogotá, que el régimen financiero de la región metropolitana y las inversiones tiene que sí o sí tener el apoyo o el voto positivo de Bogotá. Eso se puede quedar en la ley reglamentaria, pero no en la Constitución, que no se puede tocar la cara. ¿Y qué pasa si cambiamos el Sistema Nacional Ambiental, que es una intención, por ejemplo, que hay, modificar el Sistema Nacional Ambiental? Si ese sistema se cambia, como es una ley ordinaria, no va a poder cambiarse porque en la Constitución dice que la CAR no cambia con la región metropolitana de régimen ni financiero ni la jurisdicción. Pero de todas maneras... Entonces necesitamos abrir esa puerta para que queden esas disposiciones, y la otra es una ley orgánica, que es la que determina otras cosas que necesitamos corregir. Por ejemplo, si ustedes tienen un vehículo, pueden ir a revisar el recibo del impuesto de vehículos del año 2024 y ya les cobraron plata, así su municipio no está en la región metropolitana. Les cobraron sobretasa y resulta que se cogieron de una especie de vacío en la redacción de la financiación de la ley orgánica de la región metropolitana, donde dice que habría una sobretasa al impuesto de vehículos y le están cobrando a todo el mundo. Nosotros creemos que eso es un cobro indebido, porque también la ley y la Constitución dicen que la región metropolitana tiene como jurisdicción los municipios que están afiliados, que están asociados, pero le están cobrando a todo el mundo. Pero tú entrevistaste al director, ¿verdad? Sí, de hecho creo que una de las cosas y una de las críticas que tiene la región metropolitana es que justamente se pierde autonomía territorial. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Daniel Felipe Tota, que es el director de la región metropolitana, y él, digamos que de alguna forma desmentía justamente esa afirmación. Que podemos hablar al respecto. Que en Soacha no ha pasado, ¿no? Y que no ha pasado, exacto. Yo creo que no lo desmentía porque es verdad. Lo contradecía, diría eso como primera medida, porque realmente, digamos, quienes han dicho muchas mentiras son los promotores de la región metropolitana. ¿Por qué no ha pasado en Soacha?
porque están en proceso, en búsqueda de asociación. Y se supone que la región metropolitana, el Consejo Directivo de la región metropolitana, va a tener que crear un plan estratégico del ordenamiento territorial de la región. Es ahí cuando se va a meter con la autonomía de los municipios. Y está dispuesto, pues la gente lo puede leer en la ley 2199, la ley orgánica de región metropolitana, artículo 14 lo dice específicamente, que los planes de ordenamiento territorial de los municipios y los planes de desarrollo y demás instrumentos de planeación tienen que someterse a ese plan regional. Díganme si está o no metiéndose con la autonomía municipal, por supuesto. Una de las cosas que yo sí de pronto se le puede criticar a la región metropolitana tal vez es que no hay un mecanismo de salida, creo que lo entiendo yo. Matrimonio sin divorcio, le digo yo. ¿Por qué? Porque para poder salirse, fíjense cómo son las cosas. Hagamos el ejemplo de Zipaquirá, que tiene 17 concejales. Se hace quórum con 9. Y de esos 9 se hace mayoría simple con 5. Con 5 pueden terminar aprobando la región metropolitana. Pero para salirse, primero tiene que aprobarlo el director. El director tiene que dar como una especie de informe que si se sale el municipio no afecta el plan estratégico de regional. Como pedirle, es como si ustedes dos se casaran y para divorciarse, Andrés le tiene que pedir permiso a ella. ¿Sí o no? Y fuera de eso, no, y fuera de que toca pedirle permiso al otro para poderse divorciar, es decir, toca pedirle al director para poderse retirar, cuando lo vayan a hacer se consolida con una votación en el Consejo Municipal y ahora sí tiene que ser con mayoría absoluta. ¿Qué significa mayoría absoluta? Que la mitad más uno de los integrantes del Consejo lo aprueben la salida. ¿Eso qué quiere decir? Que para entrar necesitan 5 votos del Consejo de Zipa, pero para salir mínimo 9. Bueno, muy bien, pero hablando, ya le cedo aquí a la señorita Paula, que si no ya la veo con todas las preguntas que tiene, es aquí en la Cámara y en los debates que ha tenido, ¿con quién se ha llevado bien y con quién se ha llevado así repaila de todos sus compañeros de curul? No, pues yo me llevo bien con mucha gente. Aquí lo vimos saludando a JP, ¿no? La gente que me conoce, sí, yo saludo a todo el mundo y pues hay muchas contradicciones acá, hay muchas contradicciones constantemente. Uno, pues digamos que aquí se da una discusión más fuerte en términos ideológicos, programáticos. Ustedes han visto cómo puede tornarse un poco más agresiva la discusión. Yo lo que intento de todas maneras siempre ha sido discutir los argumentos y con las personas pues ser un buen ser humano, una buena persona. Hay una persona de la que intento no hablar nunca, pero que después de lo que hizo con el homenaje que le estaban haciendo las madres de Soacha a sus hijos, víctimas de los mal llamados falsos positivos, yo a esa persona sí dejé de hablarle. Yo creo que es una persona que ni siquiera se logra solidarizar con una mujer o con varias mujeres, algunas de las cuales ni siquiera han podido encontrar el cuerpo de su hijo perdido y que se sabe que ya están los registros que fue asesinado por las fuerzas del Estado para hacerlas pasar por guerrilleros. Entonces uno puede estar de acuerdo o no, ser de izquierda o de derecha, pero ¿a quién le cabe en la cabeza que uno se pueda burlar y cuestionar el dolor de una mamá, del dolor de una madre? Yo creo que eso es un mínimo de humanidad, ¿no? ¿Pero con eso ustedes han tenido roces así de frente o solo por redes? No, yo solo he tenido un par de discusiones ahí en el Congreso con ese personaje. El resto son discusiones naturales de los proyectos de ley, naturales de quienes están del lado del gobierno y quienes están en la oposición, pero digamos que siempre afortunadamente conmigo han sido muy respetuosas todas las oposiciones. Por ejemplo, yo he discutido muchas veces en redes y aquí con Catherine Jubinao, pero nos respetamos y tenemos serias discusiones hoy, pero nos respetamos y en ese sentido yo creo que así hay que hacer la política. La gente cree que uno aquí sale pues casi que dándose puños con todo el mundo y yo personalmente no estoy dispuesto a eso. Yo valoro bastante mi salud mental. Terminan comiendo empanada y la freya. Sí, algo así, como en el Consejo de Zipaquirá, me hablaba con todos los concejales, su merced es testigo, cuando cubría el Consejo Municipal que yo intentaba llevarme también muy bien con los demás concejales. ¿Y quién ha sido su parcero acá? Uno o dos parceros que ha tenido acá en el Congreso. Pedro Suárez Vaca, representante a la Cámara del Pacto por Boyacá, es un ser humano increíble, es muy buena persona.
y nombraría dos mujeres, Mafe Carrascal y Mar Pizarro. Sí, eso es muy... Nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. no. Bueno, y ahora más allá de esas relaciones, ¿cuál ha sido, también usted ha sido autor de importantes reformas como la reforma pensional y la reforma de la justicia? ¿Qué le diría usted a esas personas que creen que este tipo de reformas no, digamos, no solucionan los problemas de fondo del país? No, definitivamente son problemas de fondo. En este país, después de la apertura económica con César Gaviria, convirtieron los derechos en mercancías, en bienes transables en el mercado. Entonces, ya no dejamos de hablar del derecho a la salud, sino solo de servicios. Ya no se hablaba del derecho a la educación, sino del servicio público de educación. Y lo convertían, insisto, en mercado. Nosotros sí creemos que es estructural que los derechos sigan siendo derechos y no mercancías, y pues por tanto no sean un negocio para unos pocos. Y con la reforma pensional pues se garantizan derechos, efectivamente sigue habiendo un nivel de intermediación privada a partir de un punto, pero al menos el Estado interviene y garantiza que todo el mundo se pueda pensionar. Con la reforma laboral exactamente lo mismo, priorizar el mercado y en teoría las ganancias de las empresas en contra de los derechos de los trabajadores, que además que cuando hicieron esas modificaciones, lo hicieron con la promesa de que íbamos a mejorar el empleo en Colombia, que iba a haber más empleo, que si yo le quitaba cargas laborales a los empresarios, íbamos a tener más trabajo. Y fíjense ustedes que pasaron 30 años de esas modificaciones o 20 años de otras, y finalmente pues nunca subimos del empleo, siempre mantuvimos el desempleo en los mismos niveles. De hecho, qué paradoja que viene el gobierno Petro a aumentar, por ejemplo, en niveles históricos el salario mínimo, y poco a poco empieza a verse más empleabilidad en el país, contradiciendo esa teoría de que entre más tuviera que la empresa dejar de percibir ganancias para garantizarle derechos a los trabajadores, se iban a perder empleos, y por el contrario se generan más. Es que a veces como que hasta a mí se me hace como muy fácil explicarle a la gente. Si no hay buen trabajo y uno no tiene buenos ingresos, uno no consume. Si uno no consume, pues no es un buen cliente. Y si no hay cliente, las empresas se mueren. Las empresas dependen ¿de qué? De los clientes y de los trabajadores. Y pues, ¿quién consume en Colombia? Pues los trabajadores. Además, ¿quién anima también la economía popular? Esa economía que no se mide en el empleo formal, pues también el trabajador. Yo le digo a todo el mundo, ¿quién se come un raspado en el parque de Villeta? O un cholado en el parque de Girardot, ¿cierto? O una oblea en el de Zipaquirá. Bueno, pero hablando precisamente de Zipaquirá y de regiones, ¿qué tiene usted que decirle a todas esas personas que han criticado que los representantes a la Cámara de Zipaquirá o de Cundinamarca no le han llevado nada a Zipa? Yo entiendo que pues obviamente ustedes no son ni el alcalde ni el gobernador, pero de todas maneras las personas que lo eligieron, las personas que dicen nosotros somos representantes, ¿qué les puede decir usted a ellos? Miren, yo creo que es bueno hacer educación política, digamos, pedagogía política. La gente poco a poco tiene que aprender, y de hecho eso se lo enseñaban a uno antes, eso es uno de los problemas, ¿no? A uno le enseñaban democracia y sociedad, ¿cierto? Sociedad y democracia. En el colegio a mí me enseñaron la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial, y un poco más o menos... Sí. Sí, tranquila. Sí. Y un poco más o menos a entender a qué papel le toca a cada uno. Yo le digo a la gente, a mí me contrataron para hacer las bases de la sociedad de Colombia. Las bases, las normas, el contrato social con el que nos movemos se va modificando a medida que se van creando nuevas leyes, o se van modificando algunas anteriores, incluso modificando la Constitución. Entonces a nosotros nos contratan, la ciudadanía nos paga para hacer eso. Esa es la tarea que nos ponen a hacer: leyes, iniciativas, modificaciones de la Constitución, control político, audiencias públicas para evidenciar los problemas de la gente, audiencias públicas para acercarle las instituciones. Y entonces como uno aquí tiene unas tareas, una de esas, por ejemplo, es discutir el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces cuando, por ejemplo, la gente diga qué pasa que no se ha hecho nada por Zipaquirá, pues ahí nos dimos una pelea gigante para ver si logramos por fin meter la vía Zipaquirá-Briceño dentro de un Plan Nacional de Desarrollo, a ver si algún día le
le dejaban los recursos. Cuando nosotros dejamos una meta para proteger los centros históricos, nosotros también metimos que se pudieran proteger los bienes de interés cultural, y eso fue incluso pensando en Tabio y Zipaquirá, que son los únicos 2 centros históricos de Cundinamarca declarados. Cuando nosotros aprobamos los recursos para los trenes de cercanías, tanto el de Occidente como el del Norte. ¿Quién aprobó eso? Pues nosotros, los congresistas, ¿sí? Entonces uno trabaja así, pero como mi tarea no es llevar las obras, porque esa es la tarea del alcalde, del gobernador y del presidente, ¿cierto? Y de sus ministros y de sus secretarios, esa es la tarea de ellos. Llevar la obra es la tarea de ellos. Y nos han formado en una idea de que el congresista tiene que ir a llevar. Entonces, el congresista es que el comisionista de la obra y de los proyectos es una visión, digamos, errada, porque a nadie en el Congreso le pagan para eso. A nosotros nos pagan para hacer lo que estamos haciendo, leyes, para hacer la distribución, para aprobar el plan de desarrollo, y luego aprobar los presupuestos, y luego aprobar las leyes de financiamiento. La reforma tributaria sirvió para que, por ejemplo, las juntas de acción comunal pudieran contratar. Cundinamarca fue el departamento que más proyectos de placahuellas con juntas de acción comunal le presentó al gobierno nacional. Aprobamos el Centro de Inteligencia Artificial. ¿De dónde salió ese presupuesto y quién lo aprobó? Pues nosotros aquí en el Congreso. Esa defensa que hace uno constantemente del territorio no es tan notoria, ¿sí? Seguramente ir y tomarse la foto, cortar la cinta, es productivo, pero realmente la tarea del congresista no es esto. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo? ¿Cuál es el papel del congresista acompañando al presidente a presentar o poner la primera piedra del Centro de Inteligencia Artificial de Zipaquirá? No es porque yo haya decidido hacerlo allá, esa es una decisión del Ejecutivo. La obra la paga el Ejecutivo, la obra la paga el gobierno nacional en cabeza del presidente Petro, pero a mí me correspondió aprobar el plan de desarrollo para que entrara al Centro de Inteligencia, a mí me correspondió aprobar el presupuesto nacional, el presupuesto general de la nación, para que pudiera entrar. Entonces esto es como una empresa, cada cual hace su tarea. Al señor del mantenimiento del edificio no le puedes pedir los informes contables, sino cada cual hace su tarea y a nosotros nos corresponde esa. Y yo creo que eso hay que irlo diciendo. Claro, uno intenta hacer puente, insistirle a los ministerios, las obras de Cundinamarca, esta meta no se ha cumplido, esta otra meta no se ha cumplido, porque nosotros cumplimos en la discusión, ¿sí? Pero no es nuestra función no es llevar las obras. Eso es una visión bastante errada de cómo funciona el Estado colombiano, o el deber ser, ¿no? Porque también nos acostumbraron los gobernadores a que para que les elijan sus diputados y sus congresistas se la pasan y llevándolos. Y también se había hablado, por ejemplo, los famosos cupos indicativos. Eso ya no existe. Eso ya no existe, y por tanto entonces los congresistas no deciden la ejecución de las obras. Las deciden en el plan de desarrollo, sí, ahí se discuten y ahí la peleamos. Carga la maleta. Bueno, precisamente hablando de esa gestión, hubo una muy importante, de hecho, no solo para el municipio de Zipaquirá, sino para un tema que concierne a todo el país, y ha sido el catastro multipropósito, un tema supremamente controversial. Justamente, ¿cuáles han sido esos proyectos que ustedes han planteado desde la Cámara de Representantes, especialmente usted, frente a ese tema? Bueno, nosotros estamos abordando el tema de catastro multipropósito de 4 maneras. Uno, haciéndole un seguimiento a los procesos de actualización catastral para que realmente sean multipropósitos. Ese es uno de los principales problemas. Es muy técnico, es muy difícil de explicar, pero solo les digo, cuando ustedes oyen que el catastro es multipropósito, es por ejemplo porque debería poder medir dónde están las tierras más fértiles de Colombia para que la reforma agraria lleve a los campesinos a producir comida en donde es más fértil. Eso es uno de los objetivos del catastro multipropósito, por ejemplo. Pero resulta que se ha concentrado en el tema de recaudo de impuesto predial. El avalúo comercial, el avalúo catastral, el avalúo comercial y el impuesto predial. Entonces ahí tenemos un principal problema, y es que el catastro multipropósito se quedó con un solo propósito, que es tributario para los municipios. Entonces le hemos estado haciendo mucho seguimiento a eso. Segundo, nosotros hemos estado promoviendo y seguimos haciéndolo un proyecto de ley que hemos radicado con varios otros congresistas del Pacto Histórico y con el Gobierno Nacional, que le pone límite a los impuestos prediales, que son una de las consecuencias de ese problema de cómo están actuando con el tema de la actualización catastral y los avalúos.
Y tercero, vamos a radicar, justamente estamos terminando de construir con otros 2 congresistas un proyecto de ley que ya entra a revisión del Gobierno Nacional, el borrador, que busca poner unas condiciones del catastro importantes. Por ejemplo, reducir la cantidad, las áreas que se pueden poner como homogéneas. En el catastro multipropósito, cuando en la ruralidad, que es la más afectada por el tema de los impuestos prediales con la actualización catastral, cuando en la ruralidad ponen que hay una zona homogénea, pero resulta que hay muchas diferencias entre finca y finca, lo que hacen es poner el mismo precio para todo el mundo el metro cuadrado. También existen algo llamado los métodos indirectos. Entonces dicen que a través de fotografías satelitales y a través de drones revisan cómo es el terreno y de acuerdo a eso también evalúan. Entonces ha pasado, por ejemplo, que en las fotos satelitales ven lo que todo el campesino me va a entender, lo que es una ramada o una enramada, y desde arriba pareciera que es una edificación o una casa y se las cuentan como área construida, entonces eso le sube muchísimo el avalúo. Entonces le vamos a poner límites a eso, sanciones a los operadores catastrales, sanciones a los gestores catastrales. Es decir, voy a poner en estos términos, poner en cintura a los gestores y a los operadores catastrales para que hagan bien su tarea. Finalmente, Eduard, ¿cuál sería ese mensaje para esas personas que han confiado en su proyecto político? Y como sabemos, pues usted finalmente lanza su candidatura para el Senado. ¿Qué le diría usted a todas esas personas que han confiado en ese proyecto político que usted ha liderado? Pues bueno, a todas las personas que han confiado en el ejercicio e incluso las que no, nosotros hemos estado trabajando aquí por toda la sociedad colombiana, pues por supuesto con un énfasis en Cundinamarca, pero nosotros hemos hecho un trabajo serio, un trabajo que tiene récords, digamos, en el país, que pocas veces un congresista se mueve tanto, pero además también hacemos el ejercicio de estar visitando los territorios. Hemos visitado más de 91 municipios en Cundinamarca y además hemos tenido agenda nacional. Ya nos faltan solo 6 departamentos por ir, 26 departamentos hemos visitado, todos en ejercicio del trabajo legislativo o acompañando al gobierno nacional, haciendo el ejercicio de presencia territorial y hasta agenda internacional tenemos. Y pues yo creo que la gente tiene que aprender a refrendar el buen trabajo y el trabajo responsable y el trabajo serio. Una anécdota que yo no sé si le he contado alguna vez a Andrés, que es tal vez con el que más he conversado de todo el equipo de Zipa Exiliados, cuando me lancé la segunda vez pues para repetir consejo, yo estoy seguro que habíamos hecho un trabajo muy serio en el primer periodo de concejal. Habíamos despertado a la gente, habíamos salvado el campus universitario. Fíjense que lo que va a pasar con la Facultad de Inteligencia Artificial sucede porque salvamos cuando estábamos en el consejo y con la ayuda de la gente en marchas, cacerolazos. Recuerden que hicimos la campaña La U no se vende y detuvimos la venta del campus universitario. Gracias a eso hoy lo tenemos. Y ese trabajo que hicimos tan juicioso, yo le decía al equipo en ese entonces, si la gente reconoce el trabajo que hicimos, nos va a reelegir. Si no me reelige es porque la gente no reconoce el trabajo, porque tal vez lo más importante es otra cosa, el día de la campaña, lo que se regale durante los eventos, no sé. Pero yo decía, pero si la gente reconoce el trabajo, nos reelige. Y me reelige y yo sigo trabajando en la política. Y en ese entonces también fue una decisión previa. Si no me reeligen o sufro demasiado con la votación para volver al Consejo de Zipa, pues yo dejo que otros amigos y amigas pongan ahora su perfil al frente y yo me hago a un lado porque pues la gente no reconoce el trabajo. Y fíjense que la gente terminó dándome la segunda votación más alta de esa elección al Consejo, como de 300 candidatos que hubo. Y yo me gasté 2,5 millones de pesos en mi campaña. Y nos reeligieron. Entonces yo dije, bueno, parece que la gente sí reconoce el trabajo de los liderazgos políticos serios que hacen un trabajo juicioso, y pues yo tengo un equipo muy juicioso. Hemos hecho muchísimas cosas en el Congreso de la República, hemos salvado las reformas sociales, hemos sido determinantes, hemos cambiado 7 veces la Constitución y de las 7, en 6 nosotros hemos sido determinantes.
con lo difícil que es cambiar la Constitución, y reconocimos los derechos del campesinado y logramos que se reconociera el derecho a la alimentación, logramos la jurisdicción agraria, recortamos el periodo de los congresistas, porque como les decía, como nos pagan para hacer leyes, pues porque había un receso de 3 meses sin hacer leyes y sin discutirlas a final de año. Y logramos quitarnos un mesecito, queríamos 2, pero logramos quitarnos 1 y reconocimos el derecho a la educación otra vez como derecho fundamental para que dejara de ser solo un servicio público. Entonces digamos que logramos una serie de trabajos, y me puedo quedar un buen rato contándoles más logros de nosotros, la ley de humedales. Nosotros, ustedes lo recordarán, acompañamos a los colectivos rescatistas y defensores de los derechos de los animales, y eso mismo vinimos a hacer acá, y fuimos coautores de la ley No Más Olé, que por fin logró que se prohibiera para siempre las corridas de toros. Y ese tipo de trabajo, pues estamos seguros que la gente lo va a reconocer. Confiamos en la gente, estamos confiando en que no es solo que la gente confíe en nosotros, y además ahora nosotros les devolvemos esos y reconocemos que tenemos cómo confiar en la gente. Muy bien, por último, me imagino que de la visa ni hablamos. ¿Se la va a entregar o no la va a pedir? No, pues yo no tengo previsto. Voy para Roma a finales de octubre. Voy para Roma, pero a Estados Unidos pues no tengo previsto ir. Entonces no sé si eso sea un problema hoy para mí. No ha sido mi afán. De hecho es posible, es muy fácil para los congresistas. Es una cosa que me parece loca. El privilegio que tienen los congresistas, como dicen que como en 20 días la sacan, pero pues no la han hecho. Bueno, y por último, ¿cuál es su posición acerca del presidente? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ha visto estos años? El presidente Gustavo Petro es una persona absolutamente comprometida con su pueblo. Yo estoy seguro que más de uno reconocerá algún error de él, como cualquier ser humano, pero ha sido una persona que constantemente ha estado defendiendo a su pueblo y se ha dedicado a defender su pueblo, a defender los derechos de la gente, a defender del cambio climático al país, a defender los ecosistemas, y evidentemente hemos encontrado un Estado como una especie de maquinaria rígida, y como que intentar prender una maquinaria que está rígida, que está oxidada, que los engranajes, que los piñones se han pegado, porque eso es lo que tenemos, porque aquí había una inercia, aquí nadie hacía nada distinto. Podían cambiar de liberales a conservadores, de la U a Cambio Radical, a Centro Democrático, pero siempre fueron los mismos. Aquí nunca hubo un empalme entre 2 modelos distintos de país. Aquí se dedicaron a defender el mercado en contra de los derechos de la gente, el mercado en contra de la vida, del agua, de los páramos. Y pues vino un presidente que dijo, no, espere, que es que aquí el Dios mercado no nos va a mandar. Aquí lo principal son los derechos de la gente, aquí lo principal son los ecosistemas, y se dedicaba a eso. Mi visión es que Gustavo Petro es controversial, por supuesto, dice y hace cosas controversiales, pero es que cuando uno se va en contra de un establecimiento dedicado a salvarle los negocios a los ricos del país, pues por supuesto que va a incomodar, y por supuesto que va a generar controversia. Y sobre todo, si además el puente entre la gente y su gobierno son los medios de comunicación tradicionales, que se dedican a tergiversar las cosas. Pero la gente también ha aprendido a dejar de creer tanto en estos medios, ha dejado de engañarse, ha dejado de consumir muchos medios de estos tradicionales. Varios están a punto de la quiebra. Hace apenas un par de semanas cerraron un par de emisoras de RCN. Todo eso está pasando porque hay un presidente que decidió optar por su pueblo. Bueno, por último, ¿alguna pregunta de conclusión o ya podemos No, cerrar? ya las concluimos. Bueno, esto ha sido nuestra entrevista el día de hoy con el representante de la Cámara, Eduardo Sarmiento. Espero que ustedes por fin hayan tenido una visión y una opinión acerca de lo que han sido estos años de él sirviendo al país como representante, y pues nosotros estaremos como siempre en este programa que se llama Sugestiones. Recuerde que Sugestiones entrevista precisamente a cada servidor público para preguntarle qué es su gestión, independientemente del partido político o de la orilla política o de la orilla sexual que se encuentre. Siempre estaremos ahí entrevistándolos a ellos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias, al equipo de Zipaexiliados, muchas gracias. No, a usted, representante, muchísimas gracias también por habernos sacado ese espacio en su apretada agenda, y bueno, nada, aquí ya conociendo un poco más de lo que ha sido su proyecto político.